Bueno, nuestra entrevistada del día de hoy es la docente Jenny Milena Cortés. Su profesión es magíster en lingüista y el día de hoy vamos a hacerle unas preguntas para conocer un poco más acerca del tema de metacognición. Entonces, profe, ¿cuánto tiempo tienes como experiencia docente universitaria? 5 años. ¿Actualmente ejerces como docente universitaria en modalidad virtual? Sí, los 5 años han sido tanto en modalidad virtual como en modalidad presencial. Okay. ¿Crees que hay alguna diferencia significativa en el proceso de aprendizaje en modalidad virtual y presencial? Sí, claro, totalmente. ¿Qué diferencia ves como más Bueno, visible? La autonomía de los estudiantes de educación virtual. O sea, ahí prima el compromiso con su propia formación. Mientras que, digámoslo, en términos más coloquiales, los estudiantes presenciales tienen más oportunidades, tienen interacción cara a cara con el docente, con sus pares académicos, entonces el entorno es un poco más factible para que se dé un proceso de aprendizaje. Mientras que los estudiantes de educación virtual, por las mismas circunstancias, pues exige un poco más de compromiso, un poco más de compromiso y autonomía de parte de los estudiantes. Ok, entonces basados en tu respuesta, ¿cuáles son las herramientas que utilizas con los estudiantes para incentivar el proceso de aprendizaje en la modalidad virtual? O sea, ¿qué herramientas distintas usas con ellos que no las haces con los de presencial? Hay que hacer una salvedad que depende también el enfoque de la educación virtual que se maneje en la universidad. ¿Sí? O sea, digamos que he tenido la oportunidad de estar en 3 entornos distintos de educación virtual, de 3 universidades distintas, y las líneas pedagógicas y las estrategias cambian, así sea educación virtual. Entonces, lo primero es uno conocer la política de educación virtual de la institución, o sea, qué le apunta a la institución cuando empieza la educación formal, y de ahí vienen todas las estrategias. ¿Sí? Entonces, digamos que en uno de las instituciones en las que he tenido mayor experiencia, pues están como estrategias pedagógicas o didácticas, más bien, está la participación en los grupos colaborativos, en los foros. Digamos que esa es una estrategia donde se quiere incentivar un poco el diálogo y la discusión entre pares, no en un cara a cara como sería en un salón, pero sí por medio de un foro o por medio de un foro abierto donde los estudiantes puedan participar y puedan dialogar sobre los trabajos de los compañeros. Eso por un lado sobre una de las estrategias que se emplea. Otra de las estrategias son las guías o las rúbricas que, digamos, deben tener claro el paso a paso, o sea, qué debe hacer el estudiante, qué no debe hacer, si toma el camino a qué se va a encontrar, cuáles van a ser los resultados. Entonces, dependiendo lo que te digo, o sea, como dependiendo la filosofía de la institución educativa, pues va a tener sus propias líneas pedagógicas y didácticas. Okay. Profe, ¿te parece que las estrategias de enseñanza que utilizas han sido las adecuadas para la población a quien te diriges? Bueno, yo creo que una de las dificultades tal vez es la cantidad de estudiantes que se manejan en educación virtual. Digamos que la política puede estar muy bien escrita, o sea, lo que debe hacer un docente y cómo deben funcionar los cursos debe estar muy bien escrito, pero en el momento en que tú tienes 3 cursos con 200 estudiantes cada uno, entonces pues va a ser un poco, por eso al principio decía como la responsabilidad del estudiante que se compromete con una educación virtual es distinta al que viene a un aula de clase. ¿Sí? Entonces, yo reconozco que los lineamientos institucionales en las instituciones en las que he trabajado están claros, tienen un fundamento teórico, pero a la hora de llevarlo a la práctica a veces es muy difícil por las mismas circunstancias de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, he tenido estudiantes que están en el Chocó y no tienen internet y están estudiando virtualmente. Entonces, van una vez al pueblo a conectarse. Entonces, son situaciones muy distintas que no se podría como hablar de una homogeneidad o generalizar en cuanto a las estrategias. Uno tiene que mirar exactamente, por ejemplo, con estos mismos estudiantes,
que son indígenas en su mayoría. Uno sabe que el español viene siendo su segunda lengua, entonces ahí entran en juego estrategias de adecuación de guías, de rúbricas y otras estrategias propias para su comunidad y para sus contextos, que a la larga es lo que busca formar, pues, digamos, en estos cursos, formar profesionales que correspondan a los contextos en donde se están desarrollando, donde están ejecutando sus labores. ¿Qué conocimientos tienes sobre metacognición? Bueno, yo soy lingüista de formación, ¿no? Entonces en la lingüística, que tiene un camino muy peleado en unas ramas o subdisciplinas con la psicología, con todo lo que tiene que ver con neurolingüística, psicolingüística y todas estas, si lo queremos ver entonces desde la psicología, depende desde uno se pare, van a haber siempre un camino juntico entre la lingüística y la cognición, entre el lenguaje y la cognición, si se quiere, entre el lenguaje y la psicología. Entonces, si uno analiza el término meta, sabe que es un prefijo que se le pone a una palabra y significa un proceso sobre sí mismo, algo así, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los psicólogos hablan mucho de la metacognición, mientras que los lingüistas hablamos de la metalingüística, y es una pelea eterna ahí como desde hace mucho tiempo. Sin embargo, uno sabe que hay un proceso superior que es la cognición, ¿sí? Un proceso superior, eso está teóricamente comprobado, y la discusión no viene siendo que fue primero, ¿no? Entonces, sino que gracias a ese proceso uno puede desarrollar otras funciones de la mente humana. Cuando yo a la condición le pongo el prefijo meta, entonces me quiere decir cómo, quiere transmitir la idea como sea consciente usted mismo de su cognición, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo soy consciente yo mismo de mi cognición? Entonces es cuando uno tiene la capacidad de saber uno cómo aprende, por ejemplo, ¿sí? Entonces no todos los seres humanos aprendemos de forma distinta, ni todos aprenden a la misma velocidad, ni todos están dispuestos a veces hay cuestiones de gusto, hasta de genética, si se quiere hablar en una discusión. Pero cuando yo soy consciente de cómo aprendo, cuáles son los errores ¿sí? más comunes que yo aprendo, entonces por ejemplo si leo un texto y no lo entiendo y digo, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo entiendo? Está en español, es mi lengua, entonces ¿qué está pasando? Entonces ese proceso es el que se requiere que hagan todos los estudiantes o todo el ser humano, o sea, como todo el ser humano sea consciente de cómo está aprendiendo, ¿sí? Entonces, cuando a veces uno no es consciente de eso, es cuando uno olvida fácilmente la información, cuando uno no retiene, cuando los estudiantes, por ejemplo, en un caso, estudian para un parcial, pero sí se limitan a memorizar unas respuestas, pero no hay un proceso como tal. Entonces, el estudiante está memorizando cuál maquinita, ¿sí? Y salen otras preguntas en el parcial o salen otra formulación de la misma pregunta, puede ser. Entonces se ve enfrentado como, ¿y esto qué es? ¿Sí? Entonces todas esas situaciones ocurren porque no son conscientes en realidad de lo que están haciendo a la hora de estudiar. Entonces ni son conscientes de cómo es su propia velocidad, su propio ritmo, qué errores comunes está cometiendo, cómo corregir esos errores. O sea, si yo ya sé que no soy buena, digamos, para X o Y temática o digamos los números que a mí me dieron tan duro, y cuando entré a lingüística me di cuenta que la lingüística es solamente números y estrategias, entonces me queda como, ¿sí? Entonces ahí empieza uno a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo estoy entendiendo esto? Y empieza a hacer una reflexión, ¿qué es lo que quiere en realidad la metacognición? Que uno reflexione sobre sus propios procesos cognitivos, cómo los está llevando a cabo. Bueno, profe, reflexionando sobre el tema, ¿consideras que el sistema de educación permite los procesos de metacognición? Siempre hay una respuesta políticamente correcta para todo, ¿cierto? Entonces uno diría, pues, no sé cuál sería la respuesta. Yo no soy tan políticamente correcta. Yo creo que eso depende muchísimo, o sea, depende mucho de las instituciones. Sí pueden haber unos lineamientos de orden nacional, el ministerio puede tener unos lineamientos. Igual ocurre en la educación presencial. Hay unos lineamientos, pero muchas veces la educación se ve como un negocio, ¿sí? Y muchas veces el negocio es pasar a los estudiantes sin asegurar exactamente si aprendió o no aprendió,
Sí, entonces uno se ha enfrentado también a estudiantes que creen que por el estar pagando un semestre el docente tiene que pasarlos. Hay de todo, sí, María Fernanda. O sea, igual, esto no es diferente ni en virtualidad ni en presencial. Hay de toda clase de estudiantes, ¿sí? Yo creo que las instituciones tienen unas políticas, pero quienes llevan a cabo esas políticas son docentes, son seres vivos, seres que han estado en formación. Y cuando uno es docente en universidad privada, realmente uno quiere hacer algo por la educación, ¿sí? Entonces uno quiere realmente que sus clases o sus estudiantes se lleven algo. Entonces digamos que es como bajar esas políticas y ponerlas en contexto, ¿sí? Pero pues eso depende mucho de la institución, de los educadores, de la formación de los docentes y de cómo pues cada uno asume su rol o su quehacer como docente. Veo que sí tienes la conciencia de la importancia del proceso, que es enseñar, ¿no? Porque pues, o sea, ustedes son como el conducto para llegar a. Entonces, ¿tú promueves el aprendizaje en tus estudiantes? Sí, claro, o sea, por lo que te mencionaba hace rato, o sea, esas estrategias de memorización o de por ejemplo, ese tipo de evaluaciones a la larga no dice nada, ¿sí? Mi filosofía como docente es que es con el aprendizaje significativo. O sea, yo parto de que los estudiantes vienen con algo. O sea, no son cerebros vacíos, no, tienen una historia de vida, tienen unos contextos particulares, han ido a colegios distintos, tienen familias distintas, tienen religiones, cultura, ¿sí? Y eso te da un mundo, ya como ser vivo, como persona, te da un mundo y un bagaje para poderte desenvolver en tu cultura, en tu mundo, en tu sociedad. Entonces, empezando desde ahí, uno debe valorar la diferencia en el aula, ¿sí? El tratar de generalizar o el que sus estudiantes sean homogéneos, pues ya cometería un error, ¿sí? Entonces ya empezaría mal, desde ahí empezaría mal. Entonces, el valorar el que los estudiantes ya vienen y que la educación no debe ser repetición, no debe ser, es un proceso como tal, sumativo además, si se quiere, porque hay que subir notas, porque hay que pasar unas planillas, porque hay 3 cortes, como quiera. Sí, entonces uno dice, tengo que asumir eso por el rol y por estar con un contrato con una universidad. Pero es un proceso, o sea, yo no voy a esperar que mis estudiantes en mis cursos salgan con todo lo que necesitan en 4 meses, ¿sí? Yo les estoy dando las bases y les estoy creando conciencia de cómo lo que yo les estoy dando va a ser importante a través de su carrera, porque son materias además de primer semestre, cómo esto va a ser importante en su carrera y no solamente en su carrera, es que su carrera también, el hecho de que yo me forme como lingüista me da un papel en mi sociedad, me da un papel en mi familia y eso permea pues todo el contexto donde yo me muevo. Eso ocurre igual en la educación virtual, ¿sí? Uno termina familiarizándose así sea con los 200 estudiantes que tienen un curso y termina conociendo un poco, digamos que empieza uno a conocer de dónde vienen por medio de este foro, quiénes son, entonces uno sabe que tiene estudiantes de La Guajira, que tiene estudiantes del Chocó, que tiene, ¿sí? Y empieza uno a conocer un poco sus estilos, por ejemplo, cuando escriben, cuando no entienden, cuando se conectan a una tutoría, cuando se conectan a una videoconferencia, entonces empieza uno como a tratar de interactuar. Y lo que uno quiere es crear en sí una conciencia crítica, o sea, que lo que uno está transmitiendo en el aula les permita a ellos, y estoy segura que en un par de años no se van a acordar del tema que vieron en mi materia, pero sí se van a acordar de las estrategias de pronto para acercarse a un texto. Entonces, no se acuerdan el texto particular, pero sí hay que hacer una lectura en niveles, entonces no coger los textos de la misma manera, no leer de la misma manera. Entonces, empiezan a desarrollar como esas, se van a ir acordando. Entonces, dependiendo, digamos, de los contenidos, el propósito es brindarles las estrategias para que se formen como personas críticas, críticas de su propia formación y críticas de su papel en la sociedad. Entonces, es como es lo que he intentado, ¿no? Listo, profe. Bueno, profe, te agradezco mucho por esta corta pero muy nutrida conversación. Recordarles que la profe trabajó en la
las universidades virtuales, ¿cuál? Bueno, digamos que como he tenido como diferentes roles en la virtualidad, empecé como tutora en la Universidad Nacional, abierta y a distancia, he tenido pues para formarme también en educación virtual, he hecho pues allí diplomados, también he trabajado con la Universidad del Bosque, pero allí no como, digamos como tutora, no, sino como diseñadora de cursos, y en la Agustiniana también en la experiencia que estamos teniendo con educación virtual ahorita con la administración de empresas. Entonces, ahí voy. Vale, profe, muchísimas gracias por la oportunidad y esperamos volver a vernos pronto. Bueno, va.